¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 14 de diciembre. Este programa está siendo pregrabado hace un par de horas, así que sus comentarios en las redes sociales no serán en tiempo real, pero como hace unas horas pusimos un par de preguntas, ya tenemos muchos de sus comentarios y todas las opiniones vamos a compartirlas más adelante. Esta noche estará con nosotras en nuestra sección estelar en la entrevista el presidente de la Corte de Cuentas, Gregorio Sánchez Trejo. Con él vamos a hablar sobre los retos de la Corte de Cuentas y por supuesto que también queremos preguntarle sobre el reciente incidente con una colega periodista de la prensa gráfica. Como siempre me acompañan todos los miércoles mis colegas Ana Giralt. Ana, buenas noches. 14 de diciembre a 10 días de estar en Nochebuena, increíble. Increíble cómo se pasa el año. Buenas noches, y por ser 14 de diciembre me robo unos segundos para mandarle una felicitación a alguien muy especial para mí, a mi esposo, que hoy es su cumpleaños. Amor, te quiero mucho y que la sigas pasando bien. Bueno, muchas felicidades a Cristian, no solo de parte de Ana, sino que de parte de todo el equipo de Sin Su Permiso. Muchas bendiciones hoy y en todos los años que vienen adelante. Y Francesca Falconi, Checa, buenas noches, ya lista con todas las compras navideñas para todos los niños. Ya estamos listos, ya solo falta que llegue Santa Claus a llenarnos la billetera antes de que venga el fisco a vaciarnos. Pero con tantos impuestos, a saber cómo vamos a hacer, ¿verdad? Correcto, quién sabe, ya vamos a ver eso, ¿verdad, Lorena? Efectivamente, porque este día alrededor de las 2 de la tarde, como uno de los primeros puntos de agenda, la Asamblea Legislativa aprobó con 66 votos a favor y tan solo 17 en contra los decretos que reforman la ley del impuesto sobre la renta y el código tributario. Los votos fueron de los partidos FMLN, PCN, GANA, PDC y CD. Únicamente el partido Arena votó en contra. Eso fue, como les decía, alrededor de las 2 de la tarde. Hace un par de miércoles estuvo con nosotras el diputado Guillermo Gallegos de GANA y él decía aquí que GANA no iba a dar sus votos por una reforma que afectara al pueblo salvadoreño. Lo tenemos en línea, diputado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, mucho gusto, encantado de saludarlo. Diputado, ¿por qué esta reforma es beneficiosa para el pueblo salvadoreño? Hace unos miércoles usted nos decía que no iban a contar con los votos de GANA si esta reforma afectaría de alguna u otra forma. Entiendo que el proyecto que se aprobó ahora con estos 66 votos tiene varias modificaciones que de alguna forma no estarían impactando tan negativamente a la gente. Bueno, es muy buena su apreciación. Y efectivamente este proyecto ha sufrido, el proyecto original que presentó el ministro de Hacienda ha sufrido muchos cambios. A partir de ahora, las personas que ganen $504 ya no van a pagar ni un solo centavo de renta. Es decir, que estamos hablando aproximadamente de 262,000 salvadoreños. Por otra parte, los que ganen de 504 en adelante hasta 6.200 pagarán lo mismo que hasta hoy en día pagan. Y los que ganen 6.200 en adelante, pues esto sí tendrá un incremento. Esto estamos hablando de aproximadamente de 3.000 personas. Con respecto a las pequeñas y medianas empresas, nosotros hemos determinado que aquellas empresas que facturen 150,000 al año pagarán siempre el 25%, y aquellas que facturen más de 150,000 pagarán pues del 25%, que está actualmente al 30%, no pagará el 30% de la renta. Otra cosa importante es que el ministro había presentado un incremento del pago a cuentas, que es otro impuesto, elevarlo de 1.5 a el 2%. Nosotros logramos en un acuerdo con él que esto quedara en 1.75,
0.25. Otra situación es el 1%, que es el pago de aquellas empresas que generen más de $150,000 al año. Las que no generen este ingreso no pagarán este 1%. Resulta que con esto nosotros pues hemos hecho un gran esfuerzo, porque hemos entendido también la necesidad del gobierno de poder ampliar la recaudación fiscal, pero hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, y al final pues hemos logrado que, pues como decía, estas 262,000 personas ya no van a pagar renta. Hay otra cosa importante: aquellas personas que tengan un salario de hasta $5,000 o $60,000 mensuales o $60,000 al año, se les descontará en su renta todos los meses, como hoy en día se hace, sin tuviera un incremento, pero con el beneficio que ya no tendrán que hacer una declaración de renta de carácter obligatorio los primeros meses del año del ejercicio anterior. Es decir, ya no habrá esa obligación de hacer esta declaración de renta, que muchas veces llevaba como consecuencia que la persona tuviese que, pues incluso a la vez de haber pagado mensualmente, tuviese que dar otro aporte, porque pues no había rendido los tributos mensuales de acuerdo a la declaración, ¿verdad? Nosotros estamos muy satisfechos, muy contentos, pues porque hemos logrado prácticamente proteger a las personas asalariadas, proteger a las pequeñas y medianas empresas, y pues con esto estamos beneficiando, pues como les decía, aproximadamente a 262,000 personas en el país. Diputado, me queda una duda. Las personas que tendrían que experimentar una devolución de renta, ¿cómo quedó establecido ese mecanismo? Y también quería saber en qué se basan para fijar en $150,000 en aquellas empresas que deben pagar, que ganan más de $150,000 al año, deberán pagar el 30% de renta. Bueno, sí, con la primera pregunta es, hoy en día, hasta la entrada de vigencia de esta ley, si usted gana $500 mensuales o $60,000 al año, durante un año usted está obligada, además del descuento que le hace mensual de la renta, está obligada a hacer una declaración de renta. En esa declaración puede ser que a usted le toque entregarle más fondos al Estado, o que el Estado le entregue. Ahora, a partir de la entrada en vigencia de esta nueva ley o de esta reforma, ya no será obligatoria esta declaración de renta. O sea, ya no habrá posibilidades incluso de que el Estado le quite más cuando usted haga su declaración y le toque regresar. ¿En qué nos basamos? En que una empresa es mediana o pequeña. Pues no, estos son datos que lleva el Ministerio de Economía. Hay una clasificación y se considera pequeña o mediana empresa aquella que no facture más de $150,000 al año en ganancias. Diputado Gallegos, le habla Ana Giralt. ¿Qué se negoció? ¿Qué negocio gana directamente con el gobierno para aprobar, aceptar y sentarse a renegociar esta reforma? Bueno, nosotros nos pusimos como objetivo dos situaciones. No afectar a las personas asalariadas y no afectar a la pequeña y a la mediana empresa, ¿verdad? Al final nosotros creemos que hemos logrado este objetivo, y pues estamos contentos con los resultados que hemos obtenido. Gana lo único que ha negociado es poder beneficiar a las personas que más lo necesitan en este país. Imagínense ustedes que a partir del otro año, en enero, que la persona que antes se le descontaba mensualmente la renta, incluso hay un aumento, porque hoy en día se le descuenta renta a aquellas personas que ganan con
a partir de $208. Hoy se ha incrementado a aquellas personas que ganen $503.47, ya no se les va a declarar. Pues digo, por eso estas personas hoy en día que cobren su cheque experimentarán, diríamos, un incremento en su salario porque el descuento de la renta ya no se les va a aplicar. Ahora, ¿y qué ocurre con la evasión? ¿Qué ocurre con el gasto excesivo que se le ha señalado al gobierno? ¿Dónde está el compromiso que ustedes como legisladores le sacaron al gobierno de que van a haber realmente controles? Porque todo es pago, pero no se oye que hayan candados. Hemos dejado de manifiesto que vamos a estar atentos y vamos a estar observando de que este dinero que se logre recaudar sea utilizado de buena manera. Mire, la evasión se ha creado también este 1% que yo les explicaba sobre la renta bruta. El Ministerio de Hacienda nos ha presentado un listado donde hay empresas telefónicas, donde hay empresas constructoras, empresas que yo no podría revelar los nombres, pero de personas muy conocidas en este país que reportan pérdidas. Y por haber reportado pérdidas, ellos están cobrando el pago a cuentas que se había dado durante un año. A partir de ahora, con este 1%, aquellas empresas que ganen más de $150.000 tendrán que pagar un 1% de esta ganancia. Con esto creo que estamos mandando un mensaje importante para aquellos que estaban evadiendo este impuesto. Diputado Gallegos, queremos agradecer su participación y por supuesto invitarlo en una próxima ocasión para que nos explique a profundidad toda esta reforma. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y con gusto ahí estaré. Gracias, vamos a una pausa comercial. En breve regresamos con nuestro invitado en la entrevista. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Que esta época del año sea propicia para reflexionar sobre nuestros sentimientos cristianos. Paz, amor, solidaridad. Feliz Navidad y lo mejor para el año 2012. Gracias por continuar en Sin Su Permiso. Vamos a saludar al presidente de la Corte de Cuentas, el doctor Gregorio Sánchez Trejo. Doctor Sánchez Trejo, buenas noches, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Gracias por permitirme estar en un programa que tiene tanta audiencia, que crea un pensamiento crítico necesario en el país para un desarrollo democrático. Y estamos aquí representando la institución con todo gusto. Muchas gracias, doctor, y ante esas palabras y por supuesto esa apertura de venir a nuestro programa, no podemos dejar de iniciar la entrevista comentando sobre el incidente que sucedió la semana pasada entre una periodista de la prensa gráfica y un empleado de la Corte de Cuentas. Tenemos entendido, y de hecho las imágenes ya están en YouTube, que la periodista logró captar algunas imágenes de ese incidente. Y antes de preguntarle a usted o de emitir alguna opinión, vamos a pedirle a nuestro control master que nos ponga las imágenes para que la gente se haga su propia opinión, quienes no la han visto, y luego la comentamos con usted, doctor. Mire, señorita, aquí está una fiesta privada. Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo?
Miren, tengo la fiesta privada. Tome esto ahí. Tenga esto ahí. Entendemos que a la periodista le quitaron la cámara o su dispositivo celular en el que estaba tomando, intentaron borrarle la evidencia, no se pudo, ella recuperó el aparato y pues luego se ha procedido a subirlo a las redes sociales. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Denos su versión, doctor. Mire, la verdad que hay dos limitantes para dar una versión. Una es que en ese momento yo me encontraba con el secretario general del SICA, la Secretaría de Integración Centroamericana, notificando unas auditorías que vamos a hacer en distintas áreas, en el tema de agua, en el tema de salud, en el tema de género, a 7 organizaciones o secretarías que representan. En segundo lugar, posteriormente me llegó la versión del incidente lamentable, porque debe haber un respeto al ejercicio del periodismo, un respeto grande a la libertad de prensa, pero ha habido distintas versiones al respecto. Lo que sucede es que es un caso en el cual ya está presentado y denunciado por la prensa gráfica ante la Fiscalía General de la República. Se está haciendo una investigación y en base a la transparencia pues, de que debe haber, y la imparcialidad de la investigación que tiene toda la facultad la Fiscalía, estamos tratando de respetar esa acción que oportunamente la va a verificar esta institución y por eso el despacho, que no estuvo presente en el evento, que no fue un evento que sucedió dentro de las instalaciones de nuestra institución, prefiere mejor ser prudente en el tema. Doctor, ¿quiere decir que ustedes como Corte de Cuentas no han tomado ninguna acción administrativa o legal contra estos funcionarios? Es que lo que pasa que en forma inmediata, en forma inmediata se procede a ocupar otras instancias. Una instancia que tiene ya una capacidad de determinar una acción delictuosa, una acción penal en un momento determinado. Entonces, en lo que se iba a empezar a ejecutar una investigación de carácter administrativo para conocer la realidad, pues porque hay distintas versiones, entonces ocurre esta situación y entonces nosotros hemos tomado la decisión de que sea realmente la Fiscalía General de la República para que no haya una parcialidad, porque se podría decir lo siguiente: nosotros tenemos como 600 auditores que pertenecen a la asociación. Realmente una investigación sobre un tema en el cual era la asociación de empleados que la había establecido, tanto su ejecutoria, tanto su desarrollo, entonces puede ser que en un momento determinado los resultados de la investigación sean parciales por esa identidad natural que tienen los empleados entre sí y ese espíritu solidario que tienen independientemente de una situación como se ha presentado lamentablemente, igual que el espíritu solidario que tiene el periodismo del país con su colega. Doctor, pero ¿los empleados no manejan algún tipo de código de conducta interno o no se le da a conocer a usted que van a realizar este tipo de celebraciones en horarios laborales o estas celebraciones de carácter privado, por ejemplo? Es que la petición hacia la presidencia era de una asamblea extraordinaria. Una asamblea extraordinaria es legítima por el hecho que no podemos impedir el desarrollo de las organizaciones sociales que en un momento determinado pueden llegar a establecer negociaciones de derecho económico de los trabajadores con el patrono. Segundo, el otro tema era reformas a la ley de la Corte de Cuentas. El funcionario actúa de buena fe. Yo no puedo andar monitoreando cada petición que se me hace y dudar de que no se va a ejecutar lo que se pide. Esa fue la petición. ¿Y fue sorprendido en su buena fe, doctor? Yo diría lo siguiente: partí de la base que era lógico que hubiera un almuerzo y era lógico lo que se afirmó, que después de las 4 de la tarde iba a haber un festejo. Desde ese punto de vista me parecía correcto. Si el evento fue antes, realmente no fue lo planteado al despacho, pero eso es lo que nosotros queremos
que no sea el entorno propio institucional, sino que sea la investigación que se realice que compruebe si realmente se ejecutó en las horas adecuadas o no. Corríjame si me equivoco, el señor que agrede a Jessy Ábalos, que así se llama Jessica Ábalos, sí, la periodista, se llama Yuri Williams. Así es. ¿Él qué cargo tiene en la Corte de Cuentas, doctor? Es subdirector de auditoría. Ahora, uno como ciudadano ve a un subdirector de auditoría reaccionando realmente, agrediendo a una mujer, a una periodista, a una ciudadana. ¿Qué confianza o qué puede uno creer de la Corte de Cuentas? Es decir, es un hombre que se supone que trabaja en una de las instituciones que tienen que ser más transparentes, que fiscalizan el gasto y el comportamiento de los funcionarios públicos. Y el comportamiento de él dista mucho de ser un comportamiento ejemplar, al menos en lo que está registrado. Entonces, no es ahí suficiente motivo, por lo menos, para que internamente decirle a la persona, no te quito, pero por lo menos hay una sanción. Hay una sanción o te separo del cargo porque realmente no contribuís a la buena imagen de la Corte. Ya de por sí una imagen que está bastante dañada ante la opinión pública. Yo quiero establecer que uno de los objetivos principales de mi gestión es recuperar la credibilidad, la confianza ciudadana, pero también nosotros tenemos 1.265 empleados y en todas las instituciones, ya sean privadas o públicas, siempre ha habido alguien que tenga alguna conducta determinada que puede ser cuestionada y no por eso representa la conducta de los demás. Pero esta ha sido pública, esa es quizá el agravante que tiene esta conducta. Yo quisiera dar un referente. Hay una versión de que la primera relación fue muy adecuada, bien comunicada. Algo sucedió, en qué momento hubo la diferencia de criterio y realmente tengo que citar que el licenciado acaba recientemente de incorporar a la institución, lo acaban de extirpar un riñón, tenía una investigación en su salud muy grave. Entiendo que podría haber habido un momento de emotividad ante una posición también que legítimamente la periodista quería ahondar en la investigación. Entonces podría haber ahí un no control de su estado motivacional y entonces se dio un incidente que, les soy sincero, de que ellos también lo están lamentando. O sea, de que lo que sucede es lo siguiente. Nosotros tenemos dos valoraciones, perdón. Una es dejar a la investigación de la Fiscalía. Otra es dejar la investigación que la Fiscalía tomara. Yo no puedo evitar eso. Y a la vez paralelamente una investigación administrativa. Lo que no hemos querido es contaminar la investigación de la Fiscalía con una investigación paralela que puede construir aspectos que puedan afectar o no la defensa o la acusación que está dando la Fiscalía. Por razones de transparencia hemos procurado separarnos, porque es lógico que alguien considere pues que difícilmente no va a tener una parcialidad institucional en favor de un empleado que realmente forma parte integral de la institución cuando por la magnitud que el caso ha tenido. Y doctor, como este caso pues se vuelve un referente, ¿usted qué tipo de mecanismos o qué lineamientos ha dado usted para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de acciones? No tanto como el desfase de horarios en la fiesta, así como obviamente la agresión hacia la colega periodista. Bueno, en primer lugar, no hemos autorizado una fiesta. En segundo lugar, sí hay que aprovechar esta situación. Sí hay que aprovechar, vamos nosotros a volver a ratificar principios y valores, vamos a volver a ratificar la necesidad de dar la apertura suficiente para que la prensa juegue su labor, verifique sus acciones sin ningún incidente, sino que al contrario tenga un ambiente acogedor, un ambiente que le permita desarrollar su profesión. Vamos a dar instructivos que nos permitan realmente ya no avalar aquellos tipos de reuniones que percibamos en horas laborales que pueden ser utilizadas para otra motivación. Ha habido una autorrestricción en este momento de nuestro personal, que ellos mismos
han dicho, miren, nosotros no queremos que haya un malentendido, queremos velar por la imagen institucional, de tal manera que teníamos una actividad de carácter técnico, pero preferimos mejor diferirla mientras el despacho gira las instrucciones pertinentes. Hay una petición y una observación válida, el monitoreo de eventos de esta naturaleza que en un momento determinado puedan tomar otro rumbo, y sí se va a hacer. Se piensa crear una especie de supervisión de los eventos que creo que no va a tener, primero Dios, ningún resultado negativo, pero queremos lógicamente que no se vuelva a repetir un incidente de esta naturaleza. Pero la versión que yo tenía era de que lógicamente ninguno conjunto se va a establecer, digamos, el momento de las 4 tienen que llevar el equipo, tienen que probar sonido, tienen que instalar, y eso da una impresión inadecuada realmente, porque no se precisa, nadie tiene un cronómetro para establecer si empezó a las 3, si empezó a las 3:05, empezó a las 4. Pero entiendo que la cobertura de la periodista era a las 10 de la mañana. Sí, pero en ese momento no había fiesta alguna, ni siquiera había comenzado la asamblea. Pero yo no quisiera involucrarme pero en el tema. Lo escucho, pareciera que usted justifica un poco la actitud de ellos. No estoy justificando de ninguna manera. Es más, lo lamento, fíjese. Lo lamento. No porque... tal vez la actitud de la agresión, sí. No la actitud de la agresión, pero sino tal vez la defensa que ellos hacen. Mire, fíjese que por eso yo quería evitar hacer comentarios, ¿verdad? Además, yo soy representante, soy presidente de la Corte de Cuentas. Él es un recurso humano de la Corte de Cuentas, pero esto hay que verlo en forma integral. Yo creo en principios democráticos, y me guste o no una entrevista, ni la forma que me lean, el tono, crea si es dirigida o no es dirigida, es una garantía democrática. Y no lo digo porque estén ustedes tres acá, es una garantía para la democracia, la prensa del país. Y es más, deben evitarse situaciones de este tipo que se repitan. Y quiero decirle que tengo la impresión de que ellos querían expresar una disculpa, ¿verdad? Porque hemos tenido un conversatorio también a la periodista y al medio. Yo ya lo hice. Yo lo he hecho a la prensa gráfica expresando mis disculpas, no con eso admitiendo los hechos como se dice que sucedieron, pero independientemente no tenían que haber ocurrido. Esto es una experiencia institucional que nos causa un sinsabor a todos, incluyéndolo a ellos. Ellos han reconocido ante mi persona que pudo haberse manejado mejor esta situación y que lamentablemente ocurrió esta situación. Yo a Jessica, mi respeto. Es más, ella me habló cuando estaba con el secretario. Él me preguntó en qué consistía la actividad y le dije en cómo veía yo el desarrollo de la actividad. De tal manera que simplemente estoy diciendo algunos datos que también ellos tienen su lógica. Si la investigación periodística ve que va entrando un conjunto, ve que hay ve regalos, ve otra situación, entonces llega un dato, una conclusión. Pero en el término de la investigación de un hecho, hay hechos que aparentemente llevan un dato y hay hechos que son notoriamente evidenciados, que las cosas son categóricas. Pues. Por eso yo prefiero que una institución imparcial, como ya ha recurrido la Fiscalía, sea quien determine la veracidad, qué fue lo que pasó. Vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos con el siguiente bloque de esta entrevista. Que esta época del año sea propicia para reflexionar sobre nuestros sentimientos cristianos. Paz, amor, solidaridad. Feliz Navidad y lo mejor para el año 2012. Doctor, para continuar, ¿cómo encontró usted la Corte de Cuentas? Como presidente, ¿cuál es su balance al recibir la Corte de Cuentas? ¿Cuál es la mora administrativa que hay? ¿Qué radiografía encuentra usted cuando llega a la Corte de Cuentas?
Sí. Voy a comenzar con las debilidades, ¿verdad? Encontré, desde mi punto de vista, una institución no integrada a nivel regional, es decir, la regional de Occidente y la regional de Oriente muy separada a la administración central, ¿verdad? De igual manera, hallamos una mora de expedientes, de 940 expedientes a nivel de la Cámara de Segunda Instancia, o quiere decir expedientes no resueltos, con muchos casos aparentemente delicados o dignos de resolver y que tenían muchos años de estar, o tienen muchos años de estar ahí sin que se dé un fallo. De igual manera, encontramos a nivel de recursos una flota vehicular muy reducida, ¿verdad? Encontramos un recurso humano, lógicamente a la expectativa de qué iba a suceder con la incertidumbre, con el cambio, pero que posteriormente ha demostrado su colaboración, su profesionalidad con la administración. Voy a citar aspectos positivos. Con la Corte de Cuentas tiene una presencia internacional de primer orden. O sea, esa debilidad de imagen, que también la encontré, es totalmente diferente a nivel internacional. En el caso particular, yo soy el secretario técnico del CFR-SICA, soy el presidente de la Comisión de Investigación y Ciencias de la OLACEF, la Organización Latinoamericana de Entes Fiscalizadores Superiores. De igual manera, somos un baluarte de los CEFs, una organización centroamericana y del Caribe de entes fiscalizadores en materia informática, y el país acaba de ganar el tercero y cuarto lugar en materia de informática en un concurso. México y Chile fueron los primeros lugares. Es decir, el país había sido presidente de organismo que es muy poderoso, muy sensible en Latinoamérica. Encontramos una cooperación alemana que nos da un gran apoyo. Encuentro que el personal previamente, antes de ingresar en el tema de auditoría, pasan pruebas muy calificadas, de tal manera que garantizan la parte técnica. También nos ubicamos con una infraestructura no suficiente, pero bastante digna para la responsabilidad que tiene la Corte de Cuentas y su recurso humano. Esto conlleva también con una situación de percepción que todavía no se borra. Es una contradicción. Por un lado se señala que la Corte de Cuentas encubre situaciones y por otro lado se le teme. Y yo creo que no debe haber ni encubrimiento ni temor, debe haber profesionalidad. Pero esa percepción es infundada o es producto de una histórica administración pecenista, porque ha sido el PCN la que la ha tenido, donde realmente ha quedado en evidencia que se han encubierto, no han encubierto, pero hay algunas auditorías que no terminan de conocerse. Bueno, 940 son muchas. Las Contralorías Generales tienen ciertos parámetros comunes. Hemos hablado hace poco con el Contralor General de la República de Perú, en Perú, que firmamos un memorando de entendimiento, se llama peer review, perdonen mi inglés, ¿verdad? Revisión entre pares, en lo cual es interesante. Ellos nos van a revisar el área de capacitación, el área de auditoría ambiental, nos van a revisar el tema de la regionalización y el área de la estructura organizacional, porque hay que adecuarla para que tenga la dinámica suficiente. Entonces, la percepción que es una institución que audita realmente el poder político, porque yo audito alcaldes, audito ministros, audito diputados, tiene una contrapartida por un lado, de que esa auditoría llega y al que le llega no le agrada, y por otro lado, al que llega tiene la esperanza que tal vez hay una consideración especial al tema. Lo que esa percepción que se señala ha estado demostrado por medio de estadísticas, que la Corte de Cuentas no ha tenido el aprecio ciudadano ni la confianza ciudadana que merece, y a veces creo yo que hay muchas cosas muy buenas de la institución que no se han dado a conocer. ¿Como por ejemplo? La capacitación constante de ciudadanos. Hay muchos jefes UASI, jefe UFI, gerentes, aún alcaldes que llegan a formarse con la ley SAFI para capacitarse, la ley orgánica de la institución, los procedimientos que nosotros aplicamos, pero eso nadie lo sabe y nadie lo cubre. También ha tenido un avance informático de primer nivel para ir al grado de que ya no existan las hojas de trabajo anexas. Doctor, pero entonces
¿por qué existe esa percepción de la ciudadanía de que muchas veces la Corte de Cuentas lo que hace es como encubrir la corrupción que hay en los organismos públicos del país? Si hay tantos avances y sigue esa percepción. Ese es el esfuerzo que yo quiero hacer, es el reto que tengo. Es su principal reto, diríamos. Así es, que realmente vayan los porcentajes cambiando. Acabo de ver una estadística en las cuales expresa 39% de confianza ciudadana, 33% de desconfianza, un 20% de que no se define. Tengo que citar el dato también que acabo de ser incluido entre los funcionarios que las cosas malas todo el mundo lo dice, pero las cosas buenas uno tiene que decirlas, que fue incluido dentro de los funcionarios que estaban generando confianza dentro del país en el ámbito institucional. Salió, por cierto, en la prensa gráfica. Entonces, yo creo que el compromiso principal es credibilidad y también seguimiento. Por eso estoy nombrando, en el caso de las regionales, supervisión, y en el caso interno, modificación de procesos para verificar si estamos actuando dentro de lo correcto o no. De esta mora de 940 expedientes que están en juicio de cuentas, ¿verdad? Sí. Es así. ¿Cuántos se han resuelto? ¿O realmente es esta mora? No, es un número bruto. No se ha resuelto ninguno. Vamos a pedirle que nos responda a eso después de la pausa comercial. Ya volvemos. Ahora las noticias tienen nuevo rostro y nuevo formato. Cámbiese al mejor noticiero televisivo del país, con el equipo periodístico más profesional y responsable. Cámbiese a Teleprensa, en nuestras 3 emisiones, 5:30 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Teleprensa, el primer noticiero del país. Que esta época del año sea propicia para realmente meditar sobre nuestros sentimientos cristianos. Paz, amor y solidaridad son nuestros mejores deseos para este 2012. ¡Feliz Navidad! Doctor, había quedado pendiente la respuesta a la pregunta que le hacía Ana con respecto a los 940 expedientes que están en mora. Sí, lo que quiero citar que es lo que recibimos en la Cámara de Segunda Instancia, es decir, 940 expedientes y tenemos el ingreso mensual de 30 expedientes por mes. Lo que la Cámara de Segunda Instancia ha decidido es ya no una sesión al mes, sino que 2 sesiones semanales, 8 al mes, para tratar de resolver los casos que van ingresando, y en el caso puntual de los 940 solicitamos apoyo a la Asamblea Legislativa para que nos diera un número de plazas, 6 plazas de abogados, porque encontramos y nos sorprendió que la Cámara de Segunda Instancia solo tiene 5 colaboradores jurídicos. Así nunca va a salir. Y de igual manera hacer un plan estratégico que nos permite ir depurando esa situación. Esa situación yo he calculado que no se depura en mínimo o mi periodo o mínimo un año, porque es una cantidad de expedientes que tienen un tamaño voluminoso. Pero entonces para analizarlos antes utilizaban una sesión al mes. Parto de la base que las sesiones eran menos frecuentes que la nuestra. Porque usted dijo hace un momento que antes era una al mes y ahora estaba proponiendo 2 semanales, 8 al mes. Lo que pasa es que hay una especie de circulación de expedientes para recolección de firmas. Okay. Nosotros preferimos estar los 3 integrando la sala, sí, y entonces trabajar de esa manera. Queremos atacar esa situación porque realmente hay expedientes que llevan muchos años, que llevan 10, 15 años y no se han resuelto, ¿verdad? Y eso no puede ser. Es una situación que la estamos tratando de resolver. Hemos elaborado ya un plancito estratégico y el número de plazas realmente no tuvimos la respuesta en el número que deseamos de la Asamblea Legislativa, pero sí tuvimos una colaboración que vamos a trabajar con ellos. Doctor, y ya que hablaba de la Asamblea Legislativa y que estamos en temporada electoral,
¿Cuál es el estado de los finiquitos electorales actualmente en la Corte de Cuentas? En este momento nos han solicitado 1.347 finiquitos de alcaldes y diputados. Hemos entregado a esta altura 1.000. En esos casos hemos tenido aproximadamente 123 casos en los cuales no hemos entregado el finiquito. ¿Cuántos? 123 casos. ¿De alcaldes o de predominantemente de alcaldes. De alcaldes andan como 115 y sería 8 de candidatos a diputados, que normalmente son candidatos a diputados suplentes. ¿Por qué no se han entregado? Porque ha habido sentencias condenatorias ejecutoriadas. Quiere decir sentencia firme, que solo queda una alternativa para gozar del finiquito, que pague. Y otro es, si está en tiempo, que pida un recurso de revisión en un periodo de 2 años. Es decir, los del 2009 todavía pueden pedir un recurso de revisión. Esto normalmente hemos ubicado que han sido sentencias por montos normalmente pequeños. Creo que lo que ha habido de parte de un alcalde que se ha descuidado, no ha dado seguimiento a su caso, no ha tomado en consideración por la cuantía. ¿De qué municipio? A nivel nacional, de todos los generalizando. municipios. Sí, estoy generalizando. Entonces, esas situaciones, la mayoría de alcaldes o candidatos han tomado la reacción de hacer el pago pertinente. El dinero entra al Fondo General de la Nación, no entra a la Corte de Cuentas, y normalmente quien hace la gestión de cobranza es la Fiscalía General de la República. ¿Y cuánto es ese monto pequeño al que usted se refiere, doctor? Podemos hablar de $50, podemos hablar de casos de 2.000, me estoy dando los rangos, de $50 y otros casos que he visto que andan en $2.500. O sea, no supera los $3.000. No he visto casos de $3.000, pero como a diario están las peticiones, porque quisiera hacer el recordatorio que nosotros antes de el proceso electoral vamos a tener que haber entregado unos 3.000 finiquitos, ¿verdad? Y después con consejos municipales va a ser una situación, los que son electos, 7.000 finiquitos más. Entonces apenas llevamos prácticamente un 15% de los finiquitos, pero todo ese dinero está ingresando lógicamente al Estado. 8 diputados dijo que son candidatos a diputados. Suplentes. Todos suplentes. Predominantemente suplentes. Y predominantemente suplentes me deja abierta la posibilidad entonces de que hay algunos que aspiran a ser propietarios. ¿De qué partidos son esos 8? Variaron. ¿De cuáles partidos? Me quedaría con el dato de que lógicamente en el caso de alcaldes por la cantidad de los partidos que más solicitan, son los que probablemente tengan más procesos. No, pero es más fácil identificar, le estoy preguntando de los diputados porque estamos hablando de una cantidad bien pequeña, entonces entendería que es más fácil para usted identificar de qué partidos son. Realmente en este momento me sería difícil identificarlo, y no lo hago por evadir una respuesta, sino que el dato puede cometer un error y afectar la imagen del partido. ¿Y se trata de candidatos que fueron funcionarios? Porque al final de cuentas el finiquito se da... Normalmente son de candidatos que han sido alcaldes o han sido regidores, por ahí es donde predomina la situación, porque es el que tiene que pedir el finiquito. Quiero aclarar una situación bien especial. El finiquito es electoral, quiere decir que solo es útil para el 2012. Porque alguien dice, yo tengo mi finiquito del 2008 y aquí lo tengo, y entonces ¿cómo es posible? No, se agotó, ¿verdad? Porque el finiquito en un momento determinado, y vale la pena que ustedes que tienen tanta ciudadanía que las ve, aclarar la situación, que es por el hecho que no tiene todavía la sentencia condenatoria ejecutoriada. Quiere decir que fue condenado en primera instancia, apeló a la segunda instancia y la segunda instancia todavía no le ha resuelto. Puede ser que obtenga mi finiquito electoral 2012 y que a fines del 2012 resuelva la Cámara y me condene. Entonces ya el 2014, si es que optara al candidato entonces ya no va a poder tener el finiquito. O sea, por lo pronto lo tiene. Doctor, usted decía que cuando llegó a la Corte encontró un problema en el tema de la flota
vehicular y habló de algunos otros aspectos, entre ellos del recurso humano. Decía que el recurso humano estaba un poco ansioso a ver qué iba a pasar con este cambio. ¿Qué ha pasado con el recurso humano? ¿Ha habido incrementos salariales, despidos, modificaciones de plazas? ¿Ha hecho algunos movimientos importantes en cuanto a sus colaboradores? Bueno, quiero citarle que siempre he expresado que generaba el principio de estabilidad, que simpatizo mucho con ello, a un 95%, y que tenía mis reflexiones con un 5%, lo cual lo vengo a ratificar aquí. El personal a nivel de auditores, a nivel de colaboradores jurídicos, etcétera, goza de plena estabilidad para el 2012, con la excepción de algo que suceda de incumplimiento de normas o alguna situación irregular que me permita su retiro institucional. Estamos haciendo algunos cambios, ¿verdad? En algunos cambios, en algunos puestos bien estratégicos, pero lo estamos haciendo respetando la dignidad del Ejecutivo, que se retire con su fondo de compensación. A otros casos estamos reubicando, otros casos estamos facilitando a algunos que quieren retirarse por su propia iniciativa, pero es una situación que no supera 12 a 15 casos, ¿verdad? No supera, de una población institucional de 1.265 casos. Genero la confianza plena a este personal porque sé que son capaces y porque sé que hacen mucha labor. Fíjese que el informe del 2010 conllevaba a la Asamblea Legislativa la auditoría de 20.000 millones de dólares. Para eso hay que auditar los 262 municipios y 172 instituciones del Estado, de tal manera que es un esfuerzo nacional muy enorme. ¿Por qué 20.000 millones de dólares? Porque es periodos acumulados, porque realmente el presupuesto anda en 4.500 millones, de 4.300 millones de dólares. Y de esos 20.000 millones de dólares, ¿cuánto se traduce en hallazgos y se traduce en dinero recuperado o cuánto quedó fue transparente, tuvo un manejo transparente por parte de los funcionarios? Si mi memoria no me falla, por lo menos 3 millones de dólares se recuperaron para fondos del Estado, ¿verdad? Eso conlleva producto de responsabilidades administrativas o responsabilidades patrimoniales. La responsabilidad administrativa es por no hacer lo que tenía que hacer. Tenía que hacer un reglamento, no lo hizo. No lo hizo en tiempo, tenía 180 días, le quedó una responsabilidad administrativa que conlleva el 10% de su salario o conlleva máxima sanción 10 veces su salario. En el caso de responsabilidad patrimonial es cuando se reduce el patrimonio que estaba administrando. Administraba $40.000 y solo aparece un patrimonio de $38.000, se hace responsable por los $2.000. Entonces, en esa situación le expreso que ha habido una recuperación de ese fondo y eso entra lógicamente al Fondo General de la Nación. ¿Y hay una meta monetaria de cuánto se pretende lograr que entre al Fondo General de la Nación por medio de, digamos, de los cobros o de los reintegros que tienen que hacer? Lo que pasa es que nosotros vamos descubriendo por medio de la auditoría situaciones, puede haber situaciones imprevistas o que tengamos casos bien complicados y puede haber situaciones que en su principio se ven muy complicados porque puede haber un hallazgo patrimonial, un hallazgo administrativo y posteriormente con el acompañamiento de la factura respectiva se pueda desvanecer. Entonces no podría decirle una cantidad de meta, pero sí podría decirle que normalmente va a andar por un promedio de unos 3 millones de dólares por anual, periodo. Por periodo. Por periodo. Por periodo. Y lo ideal sería que no halláramos, me refiero en términos de transparencia, que todo estuviera bien administrado, que todo, porque nosotros vemos varios principios: eficiencia, eficacia, economía, legalidad. ¿Y qué institución cumple esas 4 características de las que tanto auditado? Veámoslo por órgano ejecutivo, judicial o legislativo, o ninguna de las anteriores. Lo que pasa es que el órgano ejecutivo, recordemos que tiene entes autónomos, entes descentralizados, entes desconcentrados. Es decir, tiene el espacio suficiente de permitirnos que encontremos hallazgos, ¿verdad? Porque los ministerios.
El órgano judicial tiene su propia estructura y ahí también hemos observado los 3 órganos del Estado, ¿verdad? Pero, lógicamente, por esa situación característica propia del órgano ejecutivo, de la amplitud de la administración, las distintas ramas con las cuales se ejecuta sus fines del Estado, es donde se encuentran muchas más observaciones. Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotras esta noche y por supuesto que la invitación queda abierta para programas futuros que nos pueda acompañar. Pues para mí es el placer, he estado realmente muy cómodo en esa profesionalidad que ustedes administran y yo les pido el permiso para retirarme. Doctor, concedido. Doctor, usted tenía un número para denuncias ciudadanas, ¿verdad? O para denuncias. Sí, tenemos un correo electrónico que lo vamos a proporcionar. Le vamos a pedir que lo pongan aquí en nuestra parte digital y si no, pues lo subimos a Facebook. Ana, buenas noches. Estamos fortaleciendo muchas gracias. esa área. Buenas noches. Checa, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Los esperamos el próximo miércoles. Que descansen, que pasen una feliz noche.